Bienvenidos a un nuevo podcast de Instinto Criminal. Mi nombre es Giancarlo Calibá. Hoy me acompaña estudiante de Artes Dramáticas y de Psicología, María José Salazar González. Hola, hola. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre el asesinato de John Lennon. El famoso John Lennon. ¿Quién no sabe quién es John Lennon? El que no sabe, Le damos una mencionadita pequeñita sobre quién era. fue un músico, miembro fundador del grupo más emblemático de rock de todos los tiempos, Los Beatles. los Cuatro Grandes de Liverpool. Ujú. Los famosos escarabajos. Todavía hoy se escucha la música constantemente, en películas, en producciones de todo tipo. Es una música de hace 60 años Wow. y que sigue siendo actual. Sí, la gente sigue escuchándola, pero habría que preguntarse quién es John Lennon realmente. Podríamos describirlo más que como músico, como un activista. Ujú. Un activista, un agente de cambio a nivel mundial con sus movimientos y Con su su mensaje. insistencia, con la paz, con su ideología política contra la guerra de Vietnam, incluso Contra con todas su las guerras. pareja, sí, contra todas las guerras. Pero en ese momento, la guerra de Vietnam era lo que más le estaba afectando junto a su pareja Yoko Ono. Sí, que fue en los años 60, cuando él conoce a Yoko, cuando los Beatles ya empiezan a desintegrarse, Sí, empiezan a como tener que conflictos, John Lennon y Paul McCartney, ahí es donde empieza a terminar su relación como grupo. claro, como que cada uno tiene un interés distinto. Y también tenían una gran competencia. Incluso Paul McCartney dice en entrevistas que sí, tenían una competencia constante, pero era de forma muy sana. Pero sabemos que no fue tan sana porque terminó acabando con La con el grupo. agrupación, claro. Sí, y también los intereses se fueron transformando, incluso las mismas letras de las canciones. Las canciones de John Lennon tenían más movilidad política, tenían más profundidad que las primeras canciones de los Beatles, que eran un poco vacías. O tenían un mensaje diferente, tenían un mensaje más de amor, también tenían un buen mensaje, pero era diferente. Ujú, No eran tan políticas y no eran tan activistas como ujú. lo podemos describir a él. La pregunta que podemos hacernos es, ¿tuvo esto que ver con el motivo del asesinato de John Lennon? ¿Será que ¿Su mensaje motivó al asesino? cuál de todos los mensajes? Porque tenemos varios mensajes en la mesa que él fue dejando a lo largo de su historia y a los cuales Chapman hace referencia. Mark David Chapman, él fue quien lo asesinó. Lo primero que podemos decir es cómo sucedió, cómo pasó esa tragedia el 8 de diciembre de 1980 en la ciudad de Nueva York. Bueno, ese fue un día bien largo, realmente, porque tenemos dos visitas de Lennon, dos encuentros de Sí, Lennon dos y encuentros Chapman. porque era en el edificio donde él vivía. Ujú. Entonces Chapman esto él lo cuenta de una forma donde él incluso hizo varios viajes a Nueva York porque él vivía en las islas de Hawái a 5000 millas de distancia. Él hizo primero un viaje hasta la ciudad de Nueva York y en el transcurso de su viaje él cuenta que se arrepiente y dice no, este no es el momento porque lo estuvo acosando. Entonces se arrepiente, se devuelve para Hawái donde su esposa y más tarde vuelve a regresar y dice ahora sí, pero también él titubea Sí, durante ese claro. mismo día. Ujú. Pasa por distintos estados, ¿verdad? Tenemos el primero en donde lleva un álbum y desea que Lennon se lo firme. Entonces tienen su primer encuentro, le da un lapicero a Lennon y Lennon se lo autografía y Incluso le pregunta, ¿es todo? es todo. ¿Quieres algo más? Y Chapman dice que esta pregunta que Lennon le hizo fue suficiente para retractarse un tiempo. A eso fue lo que lo hizo titubear en Ajá. ese momento, porque él llevaba el arma en su chaqueta. Él iba decidido para hacerlo. Y Ese era el viaje. creo que ese autógrafo fue solo un pretexto, Sí, pero era el pretexto para estar ahí y tenerlo cerca. ujú, esa pregunta de ¿es todo? Sí, ¿Quiere que algo si quería algo más? más, entonces él lo hace retractarse, o bueno, no retractarse, Pensarlo. pero lo hace pensarlo un poco más Ajá. y le da tiempo de estar ahí y de meditarlo un poco más. Entonces, ¿qué pasa? John Lennon se va para sus citas que tenía ese día, se va para Reuniones, unas tenía... grabaciones, sesiones de fotos Ujú. con su esposa Yoko y Chapman se queda fuera del edificio con un libro que también se dice que tuvo influencia en su vida en general, pero también a la hora de cometer el crimen, porque también lo andaba ese día y lo estuvo leyendo durante la mañana. Incluso él subraya una parte del libro y él dice, esta es mi ¿Cuál confesión. libro es?
o este es mi testimonio. El libro se llama El cazador entre el centeno, The Ajá. Catcher in the Rye en inglés. Incluso este libro también tiene toda una historia con la traducción que se hizo al español porque es muy Ujú. literal y no representa la idea del autor, pero ya ese es otro tema. El cazador entre el centeno también influyó, se dice por ahí, que también influyó para distintos asesinatos de otras personas Sí, de otros famosas. crímenes diferentes, de otros criminales, que, bueno, ¿por qué pasa esto con este libro? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que habla? ¿Cuál es la historia? Es un joven de 16 años y al parecer él escapa de la escuela donde él estaba. Su familia vivía en Nueva York y entonces como que fomenta un poco la rebeldía de los adolescentes y Chapman leyó este libro desde que estaba en el colegio y desde entonces fue su libro favorito. Claro, se siente identificado de alguna Se sintió forma. identificado o se quiso identificar con el libro, con el personaje principal y entonces él decía incluso que su vida la quería modelar con respecto a la vida del protagonista de la novela. Claro, y es entonces donde toma la decisión de irse a Nueva York, después de oír a John Lennon diciendo que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, Sí, eso también se dice que que lo influyó. motivó porque es un cristiano, según lo dice él, renacido. Y incluso me parece muy contradictorio todo el discurso de Chapman, ¿Por qué? porque él reconoce el crimen, él lo espera en la noche, a cerca de las 11 de la noche, fuera del edificio, espera que se baje de la limusina. Cuando ya John Lennon va entrando al edificio, él le dispara por la espalda. Esto ya tiene mucho sentido, por la espalda. Sí, él lo llama y donde Lennon vuelve a ver, Sí, no, ni es siquiera le donde dio tiempo de sí, no le da devolverse, tiempo. porque los disparos son todos a la espalda. 5 disparos con 5 una disparos y calibre falló uno. 38. Sí, con un revólver del 38. Lo que quiero decir es que dispararle por la espalda a alguien es muy cobarde porque no le das ni siquiera el mínimo chance a la persona de defenderse o de hacer algo al respecto. Es Claro. algo que no ve venir y no tiene ninguna forma de defenderse. ¿Me explico? Ujú. Tiene un sentido eso, el disparar por la espalda. Claro que tiene un sentido y más que Chapman parece que estaba muy movilizado por odio. Chapman está muy enojado por muchas cosas Pero y también es contradictorio porque él dice, justo en el momento en que vio que funcionó su plan, que las balas estaban funcionando, dice que se sintió devastado. Incluso se queda en la escena esperando a que llegue la policía y se lo lleve. O sea, ni siquiera hizo el intento de huir. ujú, claro, es que no Entonces, hay por nada eso es más muy terrible. contradictorio. También él dice que uno de sus motivos de matar a Lennon era ser alguien, Era ser era ser alguien. famoso. ¿Y qué quería hacer con esa fama? Pasar toda su vida en la cárcel. No me Bueno, parece un plan muy brillante. ha intentado más de 10 veces pedir su libertad condicional Y y al día todas de las hoy, veces se las han rechazado. febrero del año 2020, se la siguen negando. Sí, este año, en agosto, tengo entendido, tiene derecho a volver a pedir la libertad condicional. Y Si Yoko no está es, muy pendiente de eso por para supuesto. oponerse porque ella dice que teme por su vida y la de sus hijos. Y con ¿Vos toda crees que razón, ya no fue suficiente? de que él estuviera en la cárcel. ¿Sí? Vamos a ver, este es un crimen muy personal. Él no es un asesino en serie, él no es un asesino de masas, Para nada. él no es un asesino esporádico tampoco. Él quería matar a John Lennon. Claro. Esa era su víctima, nadie más. Y solo mató a John Lennon porque Yoko lo estaba acompañando ese día y no mató a Yoko. Él mató a John Lennon, el Beatle más icónico. Por eso digo que, vamos a ver, creo que me estoy contradiciendo más bien. Porque yo dije que con toda razón Yoko tuviera miedo de que él pudiera hacerle algo. Pero también estoy diciendo que fue un crimen muy personal y que solo John Lennon era su víctima. Ujú, es donde yo creo que ya pasó toda su vida ahí encerrado, ¿qué? 40 años. Este año se cumplen 40 años Eh, del asesinato de John Lennon. exactamente, y era su único interés. Siento que incluso pudo haber pasado menos tiempo y pudo haber sido su único Sí, interés. lo que pasa es que estamos ante un crimen totalmente premeditado. Él lo planeó, él lo pensó y él lo ejecutó Ujú, todo con alevosía, con ensañamiento. Como te decía, le dispara por la espalda y le dispara 5 veces. Incluso uno diría con 5 disparos, bueno, le pegaron 4 de esos 5. Uno diría con eso John Lennon murió inmediatamente. No, John Lennon duró 15 minutos agonizando. agonizando en una ambulancia y murió en el hospital. Ujú. Pero aún así son 5 disparos. Él descargó el arma, se la descargó toda. Sí, pero imagínate que fue tan personal
Que él se quedó esperando a que llegara la policía por él. Sí, porque era su Ya único su objetivo. objetivo estaba realizado. Sí. Exactamente. Pero entonces quedamos en el aire todavía con lo de la sentencia y el tiempo de su condena. La condena fue de 20 años a cadena perpetua. Entonces, en el año 2000, él tuvo su primera oportunidad de pedir la libertad condicional. Y lo hizo. Y lo hizo y lo ha hecho por 20 años y yo no creo que se la vayan a dar, sinceramente. Bueno, se dice que al principio incluso él tenía su propia celda porque los mismos, Privados de libertad querían hacerle daño ajá, por haber querían matado a John vengar Lennon. y vengar la muerte de Lennon. Pero incluso ya él estaba bajo distintas condiciones y ya pasaron más de 20 años, pasó el doble, pasaron 40 años. Sí, ya pasaron 40. ¿Por qué no puede ser? Ya tiene más de 60 años incluso. ¿Por qué no pueden llegar a hacer otras medidas? Realmente va a ser necesario tenerlo ahí más tiempo. Se puede llegar a algo a cabo para que Yoko no esté tan asustada de un personaje como Bueno, él. Es A decir, los que saben entiendo cómo ha completamente. sido la vida de Yoko, también ahí hay muchas opiniones y sentimientos encontrados, ¿verdad? Por parte de Controversiales. los seguidores de los Beatles y de John Lennon. Saben que Yoko es de los personajes más polémicos que hay. Entonces, quién sabe si ella va a estar dispuesta a cambiar su opinión. Yo creo que, bueno, pongámonos en los zapatos de ella. ¿Qué pasaría si matan a tu esposo? Porque es un mae famoso. Es un mae famoso que se jacta de vivir con una vida sencilla, O que habla sobre la que simpleza, promueve eso. promueve, exacto, Lo promovía lo promovía, y también exigía vivía la como simpleza millonario. de la vida, exigía este tipo de un mundo no capitalista, sin embargo, De era desprenderse víctima, de lo material. desprenderse de todo, sin embargo, era una víctima más de este mundo capitalista y consumista, Sí, en porque donde él vivía tuvo en que un adaptarse a vivir de penthouse. esa forma, No tuvo que adaptarse y vivir de esa forma, o sea, su pero era condición lo que le convenía. económica era lo que le convenía, pero pudo haber hecho otras cosas también con su dinero. O sea, vean el edificio en el que vivía en New York, las limusinas, sus choferes, sus estudios de grabación, tenía, es más, la misma, ¿vos has visto esas fotos en donde, es que esto para mí es tan contradictorio, esta persona exigiendo una vida simple y al mismo tiempo tiene a alguien tendiéndole la cama? Sí, y otra cosa muy interesante es, por ejemplo, cuando él manda un mensaje de paz al mundo sentado en su cama del último piso del hotel, si no me equivoco era el Hilton en Ámsterdam, de luna de miel. Entonces, todo Claro, esto es muy contradictorio. es muy Porque contradictorio. manda un mensaje de vivir una vida desprendiéndose de lo material y de lo terrenal, porque él daba un mensaje también muy espiritual, pero a la vez él ostentaba todos los lujos que ofrecía este mundo. Sí, y tampoco era como que, como muchas otras personas con este tipo de ingresos que deciden tomar su dinero e invertirlo en actos de caridad o en programas en donde se haga algo más que estar sentado en su penthouse, me explico. Sí, Entonces, bueno, vemos que Chapman es una cosa que lo moviliza completamente. Ya tenemos la posición religiosa de Chapman para llevarlo a cabo, sí, que también es contradictoria. que es muy contradictoria. Que también es contradictoria porque el cristianismo promueve también el amor, también promueve la no violencia, el no matar como uno de sus mandamientos principales, de hecho, el no matar. Y Chapman, valiéndose de su cristianismo, dice, no, John Lennon está dando un mensaje anti eso que me representa, entonces lo mato por eso, pero a la vez está violando sus propios principios. Ujú. Entonces, eso también es muy contradictorio. Podríamos pensar que el consumo de drogas en Chapman lo afectó en este caso. Bueno, dependiendo porque en psicología hay muchas corrientes y una es la que dice que todo este consumo de drogas, barbitúricos, cocaína, todo lo que él consumió a lo largo de su adolescencia puede influir neurológicamente en su sistema nervioso. Eso es una posición que hay. Eso es un hecho. Eso es un hecho, pero también está otro tipo de corriente en donde plantea que su historial familiar y puede ser más influyente
Es Los también, abusos que sufría del padre. eso es un hecho que su padre abusaba sexualmente y físicamente de él y de su esposa. Bueno, de la esposa del padre, es Sí, decir, de de su su mamá. mamá. Y él era testigo de esos abusos y eso también pudo ser influyente, incluso más influyente que el Que el consumo consumo de de drogas. drogas. Pero bueno, Pero son pero él nunca corrientes. lo menciona. Él nunca menciona Es en las que entrevistas ni el consumo de drogas ni los abusos de su padre. por supuesto, porque no hay un psicólogo ni una psicóloga de por medio entrevistándola. Normalmente son otras personas con otros intereses que quieren escuchar ciertas cosas, ¿verdad? Ujú. Entonces, no es algo que sea tan importante. Prefieren escuchar este discurso De las de él voces que él cuando... escuchaba. Exacto, esto mueve más a los medios, ¿verdad? Donde dice que, donde lo tratan de psicótico porque dice escuchar una voz que le dice, just do it, do it, do it. O sea, Sí, solo nada más hazlo, hágalo, hazlo, hágalo. hazlo. Exacto, es como un mátelo. Incluso lo trataron de psicótico por mucho tiempo y creo que ese tiempo fue suficiente para considerarlo una persona con enfermedad mental y no como... Pero a él lo, vamos a ver, en el juicio nunca le demuestran que tuviera alguna incapacidad mental para entender lo que él hizo. Y él estaba perfectamente claro. Él en las entrevistas lo dice. Él sabía que iba a matar a John Lennon. Él lo Claro. decidió y él lo llevó a cabo. Incluso él... Entonces me parece que él no tenía ninguna afectación psicológica o psiquiátrica que le impidiera entender sus actos. Ujú. Sí, por supuesto, yo tampoco lo creo, él estaba decidido y por lo tanto tampoco creo que el consumo de drogas influyera Sí, no, yo en la tampoco toma lo de creo. decisiones. Tampoco lo creo porque, como te digo, él en las entrevistas habla muy claramente de que él estaba muy claro en lo que quería hacer. Ujú. Tanto así que él dice que ese día, ese mismo día que está esperando a Lennon, conoce a una chica fan de Lennon Sí, que, estaba ahí fuera del edificio, la conoció ajá, ahí. esperándola también. Y él le invita a salir y entonces él le reprocha al entrevistador que de no haber sido porque ella lo rechaza, hubiera ido a cenar y no lo hubiera matado ese día. Sino al día Pero él, siguiente. pero lo hubiera hecho al día siguiente, o sea, él estaba decidido. Él estaba Si totalmente no era hoy, decidido. era mañana. Era en ese viaje. Y también en otra parte de esa entrevista que hace con Larry King, él dice que él sabía que ese era el último día o la última vez que él abandonaba su hotel. Porque sabía que iba a matar a Lennon y sabía que se iba a quedar esperando que la policía llegara por él. Ni siquiera iba a intentar escapar, ni siquiera iba a intentar disimularlo. Bueno, no lo hizo. No lo hizo. Incluso dice que el portero del edificio, cuando ve lo que está sucediendo, viene y le arrebata el arma y la patea al otro lado de la calle, que él eso dice algo muy valiente de su parte para hacer eso con alguien que está armado, pero ya había matado a su objetivo. Sí, ya Él no ya le había cumplido importaba. su plan que él tenía. Bueno, yo creo que ya sabemos cómo fue esta muerte de Lennon, sabemos qué tan importante fue Lennon, incluso qué tan importante se volvió Chapman tal y como lo deseaba. Él lo quería, él quería ser famoso, quería la fama de Lennon Y la y logró. lo hizo con un acto que al día de hoy se le reprocha todavía. Yo creo que mucha O se le gente. admira. Sí, es cierto. Yo vi en una parte de esa entrevista con Larry King también él dice que recibe cartas. Bueno, en ese momento, eso fue en el año 92, que él recibía cartas de mujeres y de gente que sí, pensaba igual que él, es cierto. Hay mucha Bueno, gente que lo apoya. entonces yo creo que ahora lo único que nos queda es esperar a que sea agosto de este A ver qué mismo sucede, año, sí. a ver si ya le irán a dar su libertad condicional, si se quedará ahí, si incluso se intenta suicidar porque Él ya tuvo lo ha intentado antecedentes varias de intentos de veces. suicidio. Entonces habrá que ver si soporta llegar hasta esta fecha. Nada más que esperar. Yo creo que no le van a dar la libertad condicional por ningún motivo. Él va a pasar el resto de su vida en prisión. Yo considero eso. Y también considero que él no se va a suicidar. Considero que él va a morir en prisión. Ya sea por causas naturales o por algún problema que se dé en la cárcel, que es muy común. Vieras Un tin o un pleito entre privados de ajá, libertad. entre privados de libertad. Incluso hasta me molesta mucho esta situación de que ni siquiera le den la libertad condicional, ya que hay muchísimos asesinos que les dan la libertad condicional así como si nada, a los 6 meses de haber ejecutado Tal vez algo. por el Pero es impacto por hecho de mediático. ser John Lennon, Sí, ¿verdad? exacto, por el impacto que tuvo esto. Por esa misma razón yo considero que él no le van a dar la libertad. Por Es una cuestión meramente política, porque realmente ni siquiera es mediático. justo, ni siquiera es necesario que siga ahí. Se ve una persona estable. Veamos
¿Cuántos casos hay aquí en Costa Rica de cuánta gente asesina a su pareja y a los 6 meses ya está afuera? Y pasa, pero claro, es John Lennon, Sí, no el tienen el mismo ícono. impacto mediático que el asesinato de un famoso, un músico de este calibre. Claro, de a esperar será. Vamos a ver qué pasa en agosto con la audiencia de Libertad Condicional de Mark David Chapman. Nos quedamos con una frase de John Lennon que él decía que la vida es todo aquello que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Gracias por acompañarnos hoy y nos escuchamos en la próxima.